A ver, pensemos un momento en la justicia global como si fuera un inmenso generador de energía de emergencia. O sea, no es algo que esté encendido todo el tiempo. Claro, no está ahí zumbando de fondo en nuestra vida diaria. Para nada. De hecho, su diseño requiere que permanezca en total silencio. Solo entra en acción cuando la red eléctrica principal, digamos el sistema de tribunales internos de un país, colapsa por completo. O cuando alguien sabotea el interruptor a propósito desde el poder, que es algo que tristemente vemos bastante. Exactamente. Y para nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a desarmar toda esa maquinaria. Y nuestra fuente principal para hacer esto es, la verdad, interesantísima. Sí, nos estamos basando en los apuntes, la transcripción completa, de una clase magistral sobre derechos humanos y derecho penal internacional. Una clase que se impartió en Guatemala en mayo de 2026, para ser exactos. Así es. Y al leer este material, quede clarísimo que no estamos hablando de una especie de fuerza policial mundial que simplemente cruza fronteras a voluntad. Es un sistema muchísimo más cuidadoso. Construido meticulosamente para, responder a las peores crisis de la humanidad. Y el objetivo central siempre es evitar la impunidad global. Ujú. Y entender a quiénes se juzga realmente, cómo pasan los casos de lo local a lo internacional y cómo pasamos de tener tribunales improvisados a una corte permanente. Es un viaje fascinante, porque cuando ocurren crímenes atroces, genocidios o crímenes de guerra, existe esta profunda necesidad humana de justicia. Pero antes de encender ese generador de emergencia, hay una distinción fundamental sobre hacia dónde va dirigida la corriente. Y es una distinción que cambia todo el panorama. Porque resulta que el derecho penal internacional no persigue a los países, persigue a individuos específicos. Ese es el cimiento de todo este sistema. A ver, si observamos cortes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vemos que su función sí es juzgar a los estados. Claro, condenan a un país a pagar reparaciones económicas a las víctimas. Exacto. O a modificar sus leyes internas. Pero el derecho penal internacional opera en un carril totalmente distinto. Sienta en el banquillo a personas de carne y hueso. Estamos hablando de presidentes, generales. Generales, ministros de defensa y, ojo, hasta líderes empresariales que facilitan esos crímenes. Lo cual, a simple vista, puede parecer un poco contraintuitivo. O sea, si un país entero moviliza su ejército, usa fondos públicos y emplea toda su infraestructura para cometer un crimen atroz, pues el país mismo es el vehículo del crimen, ¿no? Uno pensaría que sí. Parecería lógico que la nación entera enfrentara una especie de condena o cárcel global. Pero a nivel logístico, imponer una pena de prisión a un país entero es imposible. Y más importante aún, responsabilizar de manera general a, digamos, el Estado funciona como un escudo perfecto. Ah, porque si la culpa es de la institución, al final la culpa no es de nadie. Totalmente. Nadie asume la responsabilidad directa. El derecho penal internacional lo que busca es atravesar esa neblina, ese anonimato estatal. Al responsabilizar a la persona que firmó la orden, el mensaje es clarísimo. La bandera de tu nación no te da inmunidad procesal. Exacto. Es la misma lógica que aplica a los grandes escándalos corporativos. O sea, cuando una mega empresa comete un fraude financiero masivo, el sistema de justicia penal no emite una orden de arresto contra el logotipo de la marca. No arrestan al edificio, claro. Exacto. No meten el edificio corporativo tras las rejas. Van por el director ejecutivo o el gerente de finanzas que firmó las transferencias ilegales y orquestó todo el fraude. Y enjuiciar a esos directores ejecutivos de la guerra, por así decirlo, no solo da justicia a las víctimas, crea un efecto disuasorio real frente a futuros líderes. Ahora, el reto histórico para la comunidad internacional no fue entender este concepto. No, el reto fue cómo aplicarlo en el mundo real. Porque recordemos, no existe un tribunal permanente esperando actuar. Tuvieron que literalmente improvisar soluciones sobre la marcha frente a crisis humanitarias urgentes. Y eso nos lleva a la era de los famosos tribunales temporales, o tribunales ad hoc. Herramientas creadas específicamente para apagar un incendio en un momento y lugar determinados. A ver, las fuentes detallan dos proyectos monumentales impulsados por la ONU en la década de los 90. A través del Consejo de Seguridad, sí. El Tribunal para la ex Yugoslavia y el Tribunal para Ruanda. Y ojo, no fueron cortes simbólicas de un par de meses. Fueron proyectos masivos. El de Yugoslavia operó desde 1993 hasta 2017, 24 años.
Y conoció 161 casos emitiendo 90 sentencias. Y en el caso de Ruanda, que se creó tras el genocidio de 1994, hay un detalle súper interesante en los apuntes de la clase. Sí, sobre a quienes consideraban máximos responsables. Exacto. La definición se amplió drásticamente. Procesaron y condenaron a dueños y directores de medios de comunicación. ¡Wow! O sea, personas que utilizaron sus estaciones de radio para deshumanizar e incitar a la población al exterminio. Así es, lo cual establece un precedente enorme. Si tienes un micrófono y coordinas la violencia, el derecho internacional te considera tan responsable como al soldado que jara el gatillo. Es que el impacto de estos tribunales temporales realmente reescribió la historia legal. O sea, el Tribunal de Ruanda logró la primera condena internacional por el delito de genocidio. Y también fue pionero en algo tristemente crucial. Definió jurídicamente que la violencia sistemática y la violencia sexual no eran, digamos, tragedias incidentales del caos de la guerra, Sino herramientas calculadas y estructuradas para destruir a un grupo, actos constitutivos de genocidio. Es un avance jurídico invaluable. Y como decías antes, funcionaban literalmente como clínicas móviles de emergencia ante un brote epidémico letal. Sí, es una buena forma de verlo. O sea, la comunidad internacional llegaba a la zona cero, montaba toda la carpa, la infraestructura legal y procesaba a los pacientes más críticos de ese lugar específico. Y la idea era que, tras unos años, desarmaban la carpa y se marchaban. Pero claro, desarmar una corte de ese tamaño no es tan fácil como empacar una carpa. Para nada. El desafío logístico al momento de cerrar sus puertas fue abrumador. El Tribunal para Ruanda cerró en 2015 y el de Yugoslavia en 2017. Pero la justicia procesal, pues, no se apaga con un interruptor, y los cronómetros políticos no pueden anular los derechos de los acusados. Exactamente. En cualquier sistema judicial justo, los acusados tienen derecho a defenderse y a presentar apelaciones. Entonces, si una sentencia se dicta poco antes de que el tribunal cierre oficialmente, No puedes simplemente decirle al acusado, lo siento, ya se nos acabó el tiempo, tu apelación se cancela. claro, sería una violación al debido proceso, lo que obligó al sistema global a inventar una especie de sala de espera burocrática para los casos que quedaron en el limbo. Que es lo que conocemos como el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, una creación de la ONU. Y las fuentes aclaran que este mecanismo no acepta casos nuevos, ¿verdad? No, 0 casos nuevos. Su única misión es gestionar el legado y los escombros de esos tribunales cerrados, archivar los juicios, proteger a los testigos que quedan y resolver esas apelaciones de última hora. Es una operación rarísima, luchando contra el paso del tiempo, buscando prófugos que llevan décadas escondidos mientras los testigos y los acusados van envejeciendo. Es muy complejo. Y dejó una lección muy clara. Tener que construir un andamiaje legal de cientos de millones de dólares desde cero cada vez que hay una masacre, Y luego inventar otro mecanismo paralelo solo para poder desmantelarlo lentamente. es terriblemente ineficiente. Ineficiente y agotador. Y esa limitación temporal fue lo que empujó la gran evolución de la justicia global. Se hizo evidente que no podíamos depender de tribunales reaccionarios para siempre. Y así es como damos el gran salto hacia la permanencia. Nace la Corte Penal Internacional. La famosa CPI, creada mediante el Estatuto de Roma en 1998 y que entró en vigor en 2002. Hoy en día respaldada por más de 120 Estados miembros. Pasamos de la clínica temporal a un, digamos, Hospital General de alta especialidad en La Haya, abierto y financiado de manera continua. Pero a ver, aquí surge una duda válida al analizar todo esto. Al tener este hospital permanente, de cristal, siempre disponible, ¿no se corre el riesgo de perder ese sentido de urgencia vital que tenían los tribunales de posguerra? Es un debate constante, claro, que se convierta en una burocracia más lenta y distante. Exacto, que pierda la fuerza reaccionaria. Pero la permanencia aporta un valor muy superior, la previsibilidad. Pensemos que la justicia retroactiva, donde creas el tribunal después de que ocurrió el crimen,
siempre corre el riesgo de parecer la venganza de los vencedores. Ah, ese es un punto fuertísimo. Claro, si ya existen reglas universales establecidas antes de que estalle un conflicto, se envía un mensaje de disuasión mucho más legítimo. Y, además, elimina el enorme cuello de botella político de tener que rogarle al Consejo de Seguridad de la ONU que autorice un nuevo tribunal cada vez que hay una crisis. Definitivamente. Una advertencia en tiempo real suena mucho más fuerte que una condena 20 años tarde. Absolutamente. Pero bueno, que exista esta corte permanente en La Haya no significa que tenga el poder de enviar agentes a cualquier capital del mundo a arrestar a quien quiera. No, no, no. Eso destruiría el concepto básico de la soberanía de los estados. Y aquí es donde entra la regla de oro, el principio rector de la Corte Penal Internacional, la complementariedad. Una palabra larguísima, pero clave. La Corte es estrictamente el último recurso. Exclusivamente interviene cuando el sistema de justicia de un país no tiene la capacidad real o la voluntad de juzgar esos crímenes. O sea, el sistema local siempre tiene la obligación de agotar sus propias herramientas primero. Exacto. La ruta hacia La Haya requiere pasar por lo local. Las fuentes detallan esta ruta tomando como base la estructura legal de Guatemala, que es un excelente ejemplo. Un caso tiene que atravesar todo un ciclo. Comienza en primera instancia. Luego sube a segunda instancia. Y de hecho, la Constitución guatemalteca, en su artículo 211, prohíbe que haya más de 2 instancias ordinarias. Pero el camino no termina ahí. Si hay violaciones al proceso, existen recursos extraordinarios. Como la casación ante la Corte Suprema. Y garantías constitucionales de emergencia como el amparo ante la Corte de Constitucionalidad para intentar corregir el error internamente. Y mientras todo esto pasa, la Corte en La Haya observa desde fuera, esperando que ese muro de contención local funcione. Y su trabajo es evaluar si ese muro se construyó genuinamente para hacer justicia o si es de papel. Es como un padre viendo a un adolescente que tiene que lavar su propia ropa. A ver, me gusta esa analogía. El padre, que sería la CPI, sabe perfectamente cómo usar la lavadora. Pero se queda al margen, respetando la autoridad local. Solo va a intervenir en 2 escenarios muy puntuales. ¿Cuáles serían? El primero es si el adolescente se cruza de brazos y dice «no voy a lavar nada». Esa es la falta de voluntad absoluta del Estado. Totalmente claro. Y el segundo escenario, que es el más tramposo, es si el adolescente mete la ropa sucia directo a la secadora, le rocía perfume y la dobla alegando que ya la lavó. La cortina de humo. Exacto. Fingir que se hizo el trabajo. Y ese escenario de engaño tiene un término muy específico en el derecho penal internacional: el juicio simulado. Que es una de las tácticas más perversas de los regímenes opresivos. Sí, imagínate que un líder está bajo mucha presión internacional. Entonces, el país monta todo un show, inician un proceso judicial interno en su contra, organizan audiencias, contratan jueces comprados. Una obra de teatro legal, básicamente. Literalmente. Y el veredicto de absolución ya está dictado desde el día 1. Y al terminar, el país voltea al mundo y usa el principio legal de cosa juzgada. Claro, dicen, nadie puede ser procesado 2 veces por el mismo delito. Y usan su propia farsa como escudo. Usan la ley para blindarse de las consecuencias de la ley. Es maquiavélico. Pero el Estatuto de Roma fue redactado anticipando exactamente esa trampa, ¿verdad? Afortunadamente sí. Si los magistrados en La Haya determinan que ese juicio local fue una farsa estructurada solo para proteger al acusado, tienen la facultad de invalidar esa defensa de cosa juzgada. O sea, a los ojos del derecho internacional, ese primer juicio simulado nunca existió. Y es ahí cuando la Corte Penal Internacional asume la jurisdicción completa. Así es. Porque la historia nos ha enseñado lo peligroso que es dejar que los sistemas locales sean secuestrados. Y las fuentes hacen una conexión súper directa con periodos muy oscuros en América Latina. Para explicar esto, específicamente, el conflicto armado interno en Guatemala. Un periodo que abarcó desde 1960 hasta 1996. Y es un testimonio brutal de cómo un sistema de justicia puede desaparecer por completo durante un conflicto. En los momentos más álgidos, la justicia ordinaria simplemente dejó de funcionar. Y fue cuando proliferaron los infames tribunales de fuero especial, o tribunales secretos. Estructuras judiciales paralelas operadas desde las sombras. Las sentencias no las dictaban magistrados oficiales. Quienes impartían las condenas eran, literalmente, jueces encapuchados.
Es escalofriante. Cuesta dimensionar la total ausencia de derechos en un escenario así. O sea, en un evento rápido, secreto, sin garantías. Una persona era citada, escuchada y condenada a muerte en un solo acto. Por un individuo sin rostro, sin derecho a una defensa real, sin testigos creíbles, sin apelación. Una sentencia dictada desde la oscuridad total. Y esa aniquilación del debido proceso dejó cicatrices tan profundas que cambió la estructura legal moderna de la región. Por eso constituciones como la guatemalteca, redactada en 1985, son tan tajantes en blindar la independencia judicial. En sus artículos 1203, establecen categóricamente que solo el organismo judicial oficial, con jueces identificados y competentes, tiene la potestad de impartir justicia. Los tribunales especiales o secretos quedan absolutamente prohibidos, justamente para que la justicia nunca vuelva a ser un arma de terror de Estado. Y a nivel macro, la Corte Penal Internacional funciona por esa misma razón. Es la máxima red de seguridad contra jueces encapuchados o tribunales amañados a nivel global. Ahora, viendo toda esta arquitectura de protección, en las notas de la clase magistral surge una duda de uno de los alumnos sobre los límites actuales de la Corte. Ah, sí, la pregunta sobre conflictos interestatales modernos, como las hostilidades entre Israel y Palestina. Exacto. Y aquí el objetivo no es validar ninguna acusación política, sino analizarlo desde la teoría jurídica estricta. ¿Qué capacidad real tiene esta Corte Permanente frente a conflictos activos de esa magnitud? Desde una óptica puramente técnica, la diferencia con el pasado es el factor tiempo. Los tribunales de Yugoslavia y Ruanda estaban anclados a eventos que ya habían terminado y tenían fronteras cerradas. La Corte Penal Internacional, al ser permanente, tiene la capacidad teórica de examinar crímenes en conflictos armados internacionales mientras están ocurriendo. Claro, siempre y cuando se cumplan las reglas territoriales y se aplique la prueba de complementariedad de la que hablábamos. Exactamente. Esa es la teoría legal operando, digamos, en el vacío. Pero, y este es un pero gigante, al chocar con la realidad de la política exterior, vemos que toda esta inmensa red de seguridad depende de un hilo delgadísimo. La voluntad soberana. Exacto. La jurisdicción de la Corte nace de tratados internacionales. Un Estado tiene que firmar y ratificar voluntariamente el Estatuto de Roma, como lo hizo Guatemala en su momento. Y si asumir estas reglas es optativo, pues los regímenes más problemáticos o las grandes superpotencias militares simplemente tienen la opción de no firmar. Es una limitación enorme. Si una nación poderosa decide no ratificar el estatuto, la Corte encuentra una barrera casi infranqueable. Existen mecanismos excepcionales, claro. El Consejo de Seguridad de la ONU podría remitir un caso forzosamente a La Haya. Pero ¿qué pasa en la práctica? Las superpotencias tienen poder de veto en ese consejo. Así es. Bloquean cualquier acción que los afecta a ellos o a sus aliados. El ideal de la justicia universal choca de frente con el muro de acero del poder político. Volviendo a la analogía del principio. Construimos este generador de emergencia espectacular. Funciona perfecto en el manual, pero resulta que los residentes de las casas más grandes y armadas del vecindario global simplemente se negaron a conectar sus cables a la red. Es una excelente forma de resumirlo. La justicia global convive con esa eficacia asimétrica. Pasamos de improvisar tribunales sobre las ruinas de una guerra a tener una corte permanente y sofisticada. Es un avance gigante. Ha logrado sentar precedentes, acorralar responsables de genocidios y crear una disuasión real en muchos países, pero su alcance siempre estará limitado a las fronteras de quienes aceptan jugar bajo sus reglas. Y al repasar toda esta evolución, queda claro que el derecho penal internacional no es una narrativa de superhéroes, donde la justicia llega, cruza fronteras mágicamente y arresta a los malos. Para nada. Es un esfuerzo metódico, burocrático, que requiere diplomacia y muchísimo respeto por las leyes de cada país. Intentando evitar los errores brutales del pasado. Y sin embargo nos deja con una reflexión bastante incómoda para cerrar nuestro análisis de hoy. Sabemos que el generador de emergencia está ahí para activarse frente a la incapacidad local o los juicios simulados. Pero si las principales potencias mundiales pueden darse el lujo de aislarse del sistema, ignorando a la Corte con total impunidad, uno tiene que preguntarse quién vigila o juzga realmente a los intocables. Si todo este sistema requiere que los actores más poderosos otorguen permiso para ser investigados,
Vale la pena cuestionarse si la justicia global es verdaderamente ciega o si por diseño está programada para apartar la mirada frente a ciertas fronteras políticas. A ver, tengo una pregunta para arrancar. ¿Qué tienen en común, digamos, una pelea a puñetazos en el patio de una escuela pública y las complejas reglas que rigen un bombardeo aéreo en un conflicto internacional? Bueno, a primera vista parece una comparación absurda, ¿no? Casi de comedia. Totalmente. Pero en el fondo, ambas situaciones responden a una necesidad psicológica muy humana. O sea, esa necesidad de establecer límites, incluso cuando se desata la violencia más irracional. Y justo esa tensión entre la violencia absoluta y la necesidad de imponer reglas es el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy. Bienvenidos a este análisis a fondo donde vamos a examinar una clase magistral universitaria sumamente provocadora. Así es. El tema central es la diferencia entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y, a ver, la idea no es simplemente recitar tratados legales aburridos, sino entender el engranaje, esa fricción real que ocurre cuando la diplomacia de plano fracasa y los ejércitos entran en combate. Es un análisis vital para descifrar la actualidad de nuestro mundo, y cabe mencionar desde ya que abordaremos estos textos históricos y jurídicos de manera, pues, estrictamente analítica e imparcial. Exacto, sin tomar bandos. Correcto. El objetivo es diseccionar la anatomía de estas normas, comprender su lógica, sus vacíos, pero sin adoptar posturas políticas sobre ningún conflicto específico, ya sea histórico o de hoy en día. Totalmente de acuerdo. Y bueno, analicemos esto a fondo. El material nos plantea de entrada una barrera conceptual. En los noticieros, por ejemplo, solemos escuchar derechos humanos y derecho internacional humanitario, que a partir de ahora llamaremos DIH. Casi como si fueran sinónimos. Sí, se usan de forma intercambiable todo el tiempo. Pero la realidad jurídica, según los apuntes de esta clase, es que operan en dimensiones completamente distintas, ¿verdad? Es una confusión súper comprensible porque, ambos comparten la palabra humano y ambos buscan proteger, pero su origen y sobre todo su momento de aplicación son diametralmente opuestos. Los derechos humanos son la constante. Ajá. O sea, son aplicables en todo momento en tiempos de paz y de guerra. Son universales e inherentes al individuo simplemente por existir. Claro. Leyendo los textos, yo pensaba en una analogía tecnológica para quienes nos escuchan. Los derechos humanos son como el sistema operativo principal de una computadora, ¿no? Me gusta esa imagen. Es como el software base que corre en el fondo desde que enciendes el dispositivo. Y, según los textos, es tan omnipresente que cubre un espectro temporal casi increíble. Protege el derecho a la vida desde antes del nacimiento, o sea, desde la concepción, y sigue operando incluso cuando el usuario, digamos, ya no existe. Y ese último punto siempre genera un debate tremendo en las facultades de Derecho, porque claro, ¿cómo proteges jurídicamente a alguien que ya falleció? Suena a ciencia ficción legal, la verdad.
Sí, pero el texto lo aclara muy bien con el respecto a la última voluntad, los testamentos, el manejo del patrimonio. El sistema operativo sigue funcionando para proteger esa voluntad. Y entra el DIH. Es un software de emergencia, un modo a prueba de fallos que se activa exclusiva y únicamente cuando hay un conflicto armado. Y aquí es donde la filosofía detrás del DIH se vuelve, francamente, un poco oscura. Porque este software de emergencia, como lo llamas, no está diseñado para detener la guerra. ¿Qué es lo que uno pensaría, no? Claro, pero no es un mecanismo para forzar un tratado de paz. Su premisa fundamental asume que la masacre ya está ocurriendo. Busca limitar sus efectos. Pero a ver, eso suena casi a cinismo institucional. Es como si la comunidad internacional dijera, bueno, sabemos que se van a matar, así que aquí están las reglas para que se maten ordenadamente. ¿Acaso eso no es legitimar la barbarie? Es una crítica constante sin duda. Es una tensión ética real. Pero desde la perspectiva jurídica y militar, no es cinismo, es puro pragmatismo. La historia nos demuestra que la guerra, lamentablemente, es una constante en el comportamiento de los estados. Tristemente cierto. Entonces, si asumes que no puedes prevenir el incendio, tu única opción lógica es, pues, limitar el daño de las llamas. El DIH busca equilibrar dos fuerzas que parecen irreconciliables. Por un lado, la necesidad militar implacable para ganar una guerra, y por el otro, los principios básicos de humanidad, protegiendo a civiles, heridos o personal médico. Ese equilibrio suena a una utopía total en medio del caos. Pero para entender cómo llegamos a convencer a las superpotencias de aceptar este software de emergencia, tenemos que ver cómo era el mundo antes. Porque en la antigüedad, arrasar una ciudad entera y esclavizar a los sobrevivientes era literalmente el procedimiento estándar. Sí, lo fascinante aquí es que no existía el concepto de crimen de guerra, porque la guerra en sí misma era el marco de referencia absoluto. El vencedor dictaba la moralidad. Sin embargo, hay un punto de quiebre específico en la historia moderna. Un momento que lo cambió todo. Exacto. Un momento de horror tan profundo que obligó a Europa a replantearse la violencia. Y ese evento fue la batalla de Solferino, en el norte de Italia, en 1859. Uy, los relatos de esa batalla en el material de estudio son verdaderamente escalofriantes. Estamos hablando del choque de ejércitos imperiales masivos, pero con una logística médica que parecía sacada de la Edad Media. Solferino fue, digamos, una carnicería industrializada temprana. Decenas de miles de soldados luchando cuerpo a cuerpo, artillería pesada, pero lo que catalizó el cambio en el derecho internacional no fue la sofisticación de las armas. No, fue lo que pasó después, ¿no? Exactamente. Fue el absoluto abandono de las víctimas. Un banquero suizo llamado Henry Dunant pasaba por la zona puramente por razones de negocios y se topó con el campo de batalla horas después de los combates. Y lo que documentó no fue la supuesta gloria militar de los libros, sino pura agonía. O sea, relata que había miles y miles de soldados mutilados de todos los bandos tirados en el lodo, muriendo lentamente de sed, de infecciones, heridas que eran tratables simplemente porque pues no había médicos. Una vez que un soldado dejaba de ser útil para disparar, el ejército básicamente lo descartaba, como si fuera equipo roto. ¡Qué locura! Esa imagen de desesperanza total llevó a Dunant a movilizar a la población civil local, principalmente mujeres de los pueblos cercanos, para atender a los heridos sin importar el color de su uniforme. ¡Wow! Y el impacto psicológico de esa experiencia generó un movimiento diplomático sin precedentes. A partir de esa semilla de empatía plantada en el lodo de Solferino, nace en 1863 el Comité Internacional de la Cruz Roja en Suiza. Pero, a ver, seamos escépticos por un momento. Es 1863. Tienes a estos enormes imperios europeos armándose hasta los dientes, obsesionados con el nacionalismo. ¿Cómo es que un grupo de ciudadanos suizos logra convencer a los generales más duros de la época de que respeten a una organización neutral? Porque fueron muy inteligentes. Apelaron al interés propio de los estados, no solo a su brújula moral. Dunant y los fundadores de la Cruz Roja argumentaron que abandonar a los heridos era logísticamente desastroso y, peor aún, desmoralizador para las propias tropas. Ah, claro. La moral del soldado baja si sabe que lo van a dejar morir. Exacto. Al establecer pilares de neutralidad absoluta, imparcialidad e independencia, ofrecieron una solución pragmática:
La Cruz Roja no tomaría banderas políticas, simplemente limpiaría el desastre humano. Era un alivio operativo inmenso para los generales. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto nos lleva de vuelta a la analogía que mencionaba nuestra fuente al principio, la de la pelea en el patio de la escuela pública. Ah, sí, esa es clave. Al principio uno dice, bueno, es una simplificación excesiva, pero encierra una verdad enorme sobre nuestra psicología. En esa dinámica escolar, cuando dos estudiantes se enfrentan, surge un código de honor táctico, o más bien tácito. Ajá. O sea, se pelea uno a uno, solo a puño limpio en la tierra, nadie saca una navaja, no hay acoso adicional, y cuando uno cae la pelea termina y se dan la mano. Ese código primitivo surge de la necesidad de supervivencia mutua. Si no hay reglas en la escuela, la escalada de violencia termina destruyendo a toda la comunidad. A nivel macro, los estados hacen exactamente lo mismo. Establecen pactos de honor bélicos para evitar la aniquilación total. Y ese pacto de honor se materializa globalmente en los convenios de Ginebra. Pero viendo la evolución cronológica, es fascinante ver que no aparecieron de golpe, sino que fueron muy reactivos. Totalmente. Cada convenio es esencialmente una respuesta a un nuevo horror que la humanidad acababa de inventar. La arquitectura de los 4 convenios de Ginebra de 1949 refleja esta curva de aprendizaje macabra. A ver, desglosemos eso. El primer convenio nace casi directamente de la cicatriz de Solferino. Protege a heridos en campaña terrestre. Obliga a recoger a las bajas, del bando que sean. Lo cual ya era un salto enorme. Luego viene el segundo convenio, que adapta esto al mar, ¿no? Cuando vemos los horrores de los acorazados hundiéndose, protege a heridos y náufragos en alta mar. Correcto. Si un marino está flotando en un salvavidas, ya no es un combatiente, es un ser humano vulnerable. Luego el tercer convenio, que aborda a los prisioneros de guerra. Históricamente, rendirse era sentencia de esclavitud o muerte. Esto cambia el paradigma. El soldado capturado es una amenaza neutralizada, que debe ser protegida. Y finalmente el cuarto convenio, que es quizá el más crítico hoy en día. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde las ciudades fueron arrasadas, el mundo entendió que el costo lo pagaban los que no llevaban uniforme. Así que el cuarto convenio se enfoca en la población civil. Y aquí es donde la teoría del derecho choca violentamente con la práctica moderna. Aplicar estos convenios en conflictos urbanos requiere una gimnasia ética enorme por parte de los estados. Y para intentar regular esa gimnasia ética, la clase magistral nos detalla 4 principios rectores fundamentales del DIH, o sea, obligaciones que los ejércitos tienen que seguir para equilibrar la necesidad militar con la humanidad. Empecemos con el primero, el de distinción. La distinción exige separar estrictamente a los combatientes de los civiles. Parece sencillo, ¿no? Los ataques solo pueden ir dirigidos contra los primeros. Pero, ¿qué pasa en la vida real? Me imagino que las líneas se vuelven muy borrosas. Exacto. El material usa un ejemplo muy claro con los periodistas en zonas de conflicto. Hoy, las redes sociales nos permiten ver la guerra al instante. Estos comunicadores pueden estar empotrados con unidades militares. Sin embargo, legalmente, son civiles. Claro, su cámara no es un rifle. Exacto. Si sufren daños porque estaban al lado de un tanque, es una tragedia de daño colateral. Pero el principio de distinción dicta que el periodista jamás puede ser el objetivo directo de un ataque. Lo que nos arrastra al segundo principio, que creo que es el más complejo de digerir, la proporcionalidad. El DIH prohíbe ataques donde el daño civil sea excesivo en relación con la ventaja militar directa. Así es. Y para hacer esto digerible, el texto aplica este principio a un caso cotidiano hipotético. Imagina una situación de legítima defensa en la calle. Alguien te ataca con un arma blanca, digamos, un cuchillo. Ok. Tienes todo el derecho a defenderte, pero si tu respuesta es lanzar una granada de fragmentación en medio de la avenida, rompiste toda proporcionalidad. Sí, neutralizaste la amenaza, pero causaste un daño colateral inmenso a personas inocentes. No puedes causar más sufrimiento del estrictamente necesario. Es una analogía brutal, pero ilustra la lógica perfecta. Ahora, el problema ético es llevar esa granada a la sala de mando de un estado mayor. Un comandante sabe que un líder enemigo está en un edificio de apartamentos. Destruir el edificio es una gran ventaja militar, pero ahí viven decenas de familias civiles. Uf, qué decisión. El Estado enfrenta el dilema ético de calcular, literalmente, el valor de una ventaja militar frente al costo de vidas inocentes.
Y ahí radica la controversia perpetua de aplicar la fuerza militar. Para intentar mitigar eso, está el tercer principio: la precaución. La obligación de minimizar daños. O sea, usar el arma menos destructiva o dar avisos previos. Y una regla práctica crucial en la doctrina militar: la obligación de detenerse. Si un ataque está en curso y resulta evidente que el objetivo no es militar, o que, digamos, acaba de llegar un autobús lleno de civiles al lado del objetivo, el ataque debe suspenderse o cancelarse de inmediato. Obligatoriamente. Lo cual nos lleva al cuarto y último principio: la limitación. No causar sufrimiento innecesario. Volviendo a la pelea de la calle, si ya desarmaste al atacante del cuchillo, no puedes empezar a torturarlo. En la guerra, esto prohíbe armas químicas o balas expansivas. Exacto. No todo vale para ganar. Y al analizar todas estas restricciones, surge una duda legal profunda. Si conectamos esto con el panorama general, si un Estado está atado de manos por estos tratados internacionales, ¿pierde su soberanía al firmar los convenios de Ginebra? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Limitar tu soberanía significa perderla? Hay que entender la diferencia vital entre ceder soberanía y perder soberanía. Legal y políticamente son mundos distintos. Ceder soberanía es un acto voluntario para mantener una armonía internacional. Es una decisión de madurez de un Estado. Como el ejemplo que da La Fuente sobre Guatemala, que me pareció fascinante. Hablan de la abolición práctica de la pena de muerte ahí. La Constitución lo permitía, era un poder soberano. Pero tras ratificar tratados de derechos humanos, el Estado limitó su propio poder voluntariamente. Y ese es el punto clave. Ningún ejército extranjero los invadió para obligarlos. Fue una decisión soberana para integrarse al sistema internacional. Por el contrario, la pérdida de soberanía solo ocurre ante tragedias. Como una ocupación. Exactamente, una ocupación militar, dependencia extrema o una intervención extranjera donde el Estado de plano ya no puede gobernar su territorio. Firmar un pacto humanitario no te quita soberanía, la legitima. Entonces, ¿qué significa todo esto? A medida que cerramos este análisis, queda claro que, aunque la guerra representa el fracaso absoluto de la diplomacia, el derecho internacional humanitario es el último dique de contención. Así es, un dique construido desde la masacre de Solferino. Exacto. Desde esa sangre en el lodo hasta la normativa actual, es lo único que hemos construido para evitar descender a la barbarie total en los conflictos armados contemporáneos. Y es un dique que está bajo una presión tremenda hoy en día. Lo cual me deja con un pensamiento final muy provocativo para quienes nos escuchan, basándonos en esto que mencionan las fuentes sobre la tecnología. Hoy, gracias a los teléfonos inteligentes y las redes sociales, cualquier ciudadano en una zona urbana de guerra puede documentar al instante una violación a estos convenios. Con evidencia en tiempo real. Exacto. Y la pregunta para reflexionar es: ¿acaso esta hipervisibilidad tecnológica facilitará que la comunidad internacional haga cumplir el derecho humanitario por la pura presión pública inmediata? ¿O por el contrario, el exceso de imágenes violentas en nuestros teléfonos terminará desensibilizándonos ante las violaciones de estas mismas normas? Es una paradoja fascinante y aterradora de nuestra era. Sin duda, algo para que todos nos quedemos pensando. Hasta la próxima inmersión profunda.